Hola, mi nombre es Carmen Jerea, soy fundadora de Frid y seré su anfitriona hoy día. Estoy encantada de darles la bienvenida a nuestro podcast Frid, el podcast de User Experience y Customer Experience Research. Es un espacio para explorar cómo hacer research sin morir en el intento. En este episodio vamos a hablar de los prototipos y el proceso de prototipado de soluciones tecnológicas y en esta oportunidad lo haremos con dos invitados, Sebastián Suárez y Francisco Marshall. Sebastián Suárez es un experto en innovación tecnológica, realidad virtual y transformación digital. Con más de 15 años de experiencia en liderazgo, desarrollo de negocios y educación, ha trabajado en empresas como Microsoft, Software One y Samsung, además de cofundar Kion XR, donde desarrolla experiencias inmersivas para la educación y la industria. Apasionado por la enseñanza, ha sido profesor en universidades y escuelas de negocios, combinando tecnología, creatividad y estrategia para impulsar el aprendizaje. Francisco Marshall es un ingeniero industrial con más de una década de experiencia en analítica avanzada, inteligencia de negocios y tecnologías inmersivas. Actualmente líder del área de realidad mixta y experiencias inmersivas en Kion XR, empresa chilena de realidades inmersivas. Ha desempeñado roles clave en empresas destacadas como Uber, Cencosud y LATAM Airlines, liderando iniciativas de análisis regional, inteligencia competitiva y mejora continua. Líder académico y profesor en estudios sobre el metaverso y el futuro de la interacción humano-digital. Junto con nuestro interés común por la tecnología, el diseño y la educación, los tres somos parte del equipo de cofundadores de Unlearning, escuela digital centrada en potenciar las competencias digitales de las empresas con experiencias formativas a medida. La idea de esta serie de episodios sobre prototipos y el proceso de prototipado llegó porque este es uno de los temas más consultados en el blog de Frid. Tenemos una guía de prototipado y materiales descargables, tales como un checklist y hojas para hacer prototipado en papel. En Frid ayudamos a las empresas a diseñar o rediseñar la experiencia de sus clientes con la marca, desde la investigación al diseño de experiencia. Y en este contexto, el prototipado es parte del proceso. No nos enfocamos exclusivamente en prototipado de soluciones tecnológicas. Ahora bien, queríamos saber y compartir con ustedes cómo lo hacen otros equipos para prototipar, desde las startups a empresas de tecnología que desarrollan soluciones para sus clientes. Y es lo que nos convoca hoy día con mis invitados. Bueno, gracias por la oportunidad de estar acá. Con Francisco somos unos apasionados por la tecnología, quizás como comentabas ahí en nuestras bios. ¿Y qué hacemos con Kion XR? Hacemos experiencias, ya sea 3D o inmersivas con dispositivos como estos que están acá, de realidad virtual, para principalmente educación y en el ámbito industrial para aprendizaje, para capacitación. De cierta forma, estas tecnologías permiten acercarnos a situaciones que, por temas de costos, por temas de riesgos, por temas de nuestras capacidades como humanos, no siempre tenemos la capacidad de acceder y a través de estas representaciones digitales de procesos, de máquinas, de lugares, podemos interactuar, aprender y equivocarnos. Y el equivocarse en la vida real a veces tiene consecuencias súper importantes como la pérdida de una vida humana, ¿cierto? O la pérdida quizás de alguna parte del cuerpo, alguna lesión, lo cual, visto desde otro ángulo también, implica parar la producción, ¿cierto? Dejar de percibir dinero. Entonces, cuando la capacitación, el aprendizaje se hace a través de este tipo de experiencia, el equivocarse tiene como una única consecuencia el aprender. Y eso es lo que nosotros promovemos a través de las experiencias que hacemos y que pueden ser consumidas desde un múltiple abanico de dispositivos, el celular, una página web, un computador gamer que tenga la capacidad de mostrar una mina, por ejemplo, con todos sus detalles y todos sus procesos, o en la realidad virtual donde ya uno se hace parte de este mundo 3D y se siente como si estuviera allá. Que nos apasionan bastante. Yo creo que uno de los que actualmente más nos gusta por lo lindo que es y por el impacto también que tenemos con nuestros interlocutores en el proceso de creación del proyecto es con
una universidad, no vamos a hablar de nombres por si acaso, que a través de su departamento de historia está haciendo una representación de lo que sería un viaje al pasado en épocas históricas importantes. En este caso es Roma. Y esto, si no me equivoco, está situado en el 200 antes de Cristo. No sé si tú te acuerdas bien, Francisco, pero en una época más o menos bien situada, específica. sí, por ahí, donde han ocurrido hartos eventos históricos importantes. Y en esta experiencia, un profesor y 4 alumnos van a poder meterse literalmente en la casa de un senador romano, poder tomar objetos, revisarlos, que son, digamos que tienen accuracy histórico, disculpen el Spanglish, que son Precisión histórica. precisión histórica, muchas gracias, Carmen. Y que cada uno de sus objetos, cada uno de los frescos que está, los, ¿cómo se llama? Los mosaicos que están en el suelo, todos son gatillantes de historias o de relatos que los profesores van a hacer respecto a eso que está observando. Entonces, en vez de ir a una ruina donde hay que imaginarse las cosas, acá tú te vas a poder poner unos lentes y poder viajar literalmente hacia esa época histórica, viendo las cosas como eran en ese momento, y además guiado por profesores que son apasionados por esto y que nos van a contar un montón de historias al respecto. Y bueno, esta es la primera de varias instancias. Después uno sale a las calles de Roma, ¿cierto? Puede ver a las personas negociando, regateando con los vendedores, pueden ver las cosas que pasaban cuando no se ocupaban baños y la gente tiraba lo que tiraba, ¿cierto? El baño a las calles, la realidad de lo que era Roma. Y finalmente llegar al Senado, donde ocurre también un discurso muy importante histórico y los alumnos puedan presenciar todo esto. Ahí también quiero complementar, nosotros creemos en una educación en donde la simulación tiene que ser parte esencial de la formación. Un poquito el equivalente a lo que sería como un piloto cuando tiene horas de vuelo en simulador, y la gracia del simulador es que tú puedes gatillar situaciones extremas que no lo puedes hacer en un entrenamiento real porque o es muy peligroso o es muy costoso. Y nosotros creemos que ese concepto se puede aplicar a cualquier formación, de cualquier tipo, hasta historia. En el caso de Roma, es una especie de museo viviente, un museo inmersivo. O sea, yo veo los mismos cuadros que yo podría ver en un museo, pero los veo en su contexto, en la casa del senador. Veo los bustos, ¿cierto? Quiénes eran los que estaban ahí, las moneditas, etcétera. Y todo eso en un contexto inmersivo donde además no estamos reemplazando al profesor, porque cuando aplicamos tecnología, muchas veces los profesores o los docentes se sienten amenazados, porque, esta tecnología va a reemplazar lo que hago yo. Y nosotros pensamos que no, es un gran complemento, porque el profesor es parte de ese relato, es parte de esta guía, y eso es lo que nosotros estamos impulsando en términos de tecnología educacional o formativa. Bueno, hay disciplinas donde la simulación es mucho más como anclada en la práctica, por ejemplo, en negocio. Yo me acuerdo de que yo estudié que hacíamos muchas simulaciones, de hecho había un concurso de L'Oréal, que era como una plataforma global, era un concurso global, donde uno aprendía desde como a transaccionar acciones de L'Oréal, a como crear productos, lanzarlo al mercado, y todo era una realidad simulada, súper interesante para estudiantes de negocio hace, no sé, 20 años, quizás. Pero quizás en otras, o sea, no quizás, seguramente, en otras disciplinas, como decía Francisco, la historia, era más complejo, o no se daba con tanta naturalidad como hoy día, cuando la tecnología te puede potenciar, puede como amplificar la capacidad del profesor para diseñar experiencias como reales, en el fondo, salirse de la teoría o del aprendizaje de memoria o de los datos históricos, en este caso hacerlo más interesante para los alumnos. Sí, somos seres visuales y además muy emocionales. Entonces, el hecho de poder engañar a la mente de que no estás leyendo un libro, no estás viendo una película, estás en Roma en el siglo, o sea, en el año 200 antes de Cristo, hace que un minuto después de que te pusiste el casco y que empezó la experiencia, ya te olvidaste que estaba en una experiencia y solamente estás viviendo ese momento. Y esa conexión emocional que hay con la experiencia hace que tenga una adherencia de este aprendizaje
hasta 3 veces mayor. De hecho, hay un estudio McKinsey que se cita bastante en los aprendizajes a través de realidad virtual, que lo compara con los modelos de e-learning tradicional y determina, este estudio creo que es como el 2018, está medio antiguo, pero es de los últimos que hay disponibles, y que habla de que el aprendizaje a través de realidad virtual es hasta 3 veces más efectivo en términos de adherencia del aprendizaje que los métodos tradicionales. Entonces, sí hay un valor importante, pero como todo, es una tecnología todavía un poco incipiente, no está masificado el uso de estos dispositivos, por lo tanto, si bien hay un interés que está creciendo, no es un negocio todavía que sea muy, muy amplio. Y ahí es donde nosotros tenemos que, y vinculándolo con lo que estamos hablando, tenemos que prototipar mucho para ir a mostrarle a los clientes de qué se trata esto que estamos haciendo, más que ellos tengan una idea súper clara y nos pidan algo para desarrollar. Entonces lo hacen de forma un poco proactiva. Sí, nosotros hacemos mucho lo que se llama el proceso de co-creación, así lo hemos definido, y ahí quizás Francisco puede ampliar más, pero nosotros nos aproximamos a los proyectos con una definición básica de lo que va a ser el proyecto, pero una vez que iniciamos el proceso de desarrollo, junto con la agilidad típica de estos procesos para evitar alargues, etcétera, tenemos un proceso muy en conjunto con los clientes, que son los que tienen el conocimiento propio del negocio como tal, para incorporarlos dentro de esta tecnología. ¿Y cómo es este proceso? ¿Cómo surgen los prototipos en un proyecto Kionixer? Bueno, la naturaleza de los proyectos es muy creativa, ¿ya? Porque aparte estamos en docencia y hacemos productos que no están hechos, no es que traigamos algo que ni estamos adaptando, estamos creando desde cero. Entonces, ahí vamos a hablar un poco la importancia del prototipo y los... Perdón, estoy un poquito... justo me Toma agüita, Fran. ¿Un vaso de agua? Entonces son procesos muy creativos. Entonces, hay todo un proceso que nosotros tenemos que partir desde la inspiración, las referencias, etcétera, etcétera. Y por eso es clave poder tener al cliente muy alineado porque como es creativo, él se puede imaginar cualquier cosa. O sea, yo voy a estar en Roma y puede imaginarse 1.000.000 de cosas. Y lo difícil es ponerle parámetros y ponerle cerco, ¿cierto? Como delimitar una cierta cancha a la expectativa tanto por recursos, por lo que tú estás pagando, porque claro, si tienes $1.000.000 puedes hacer muchas cosas, si tienes menos, obviamente hay que delimitar, y también por lo que es posible con la tecnología. Entonces, estas tecnologías son nuevas, tienen limitaciones, y nosotros tenemos que ser muy proactivos en guiar al cliente de qué es lo que se puede, pero que quede conforme y que quede contento con lo que estamos haciendo. Y ahí es donde entran los procesos que decía Francisco de prototipado y de generar una representación que permita al cliente entender cómo va a verse el producto final al poco tiempo de desarrollo. Y ahí es donde utilizamos principalmente como metodologías de design thinking u otros estilos de aproximación a una solución iterativa para llegar rápidamente a algo que el cliente pueda decir, sí, esto es más o menos lo que me imaginaba, o no, esto no es lo que yo quería, para rápidamente hacer un pivoteo si es que nuestra idea original no está. Y parte desde ocupar herramientas colaborativas como Miro para hacer mood boards entre el equipo de referencias existentes o de videojuegos. Somos todos muy cercanos al mundo de los videojuegos, entonces ya hay un montón de UI, hay un montón de UX, que los videojuegos está estudiadísimo por la psicología que hay por detrás de cómo hacer el videojuego para que tú vuelvas y lo consumas constantemente. Y todo eso lo utilizamos en pos de crear estas experiencias que sean llamativas, que sean entretenidas, pero que logren el objetivo académico que se quiere buscar. Entonces, a través de estos procesos iterativos y colaborativos, vamos logrando
hacer algo concreto para que después todos los sistemas que están por detrás, la programación, etcétera, vaya en función de algo que el cliente ya tiene muy claro, es lo que se imagina. De framework de Design Thinking, ¿cierto? Primero parten revisando referencias, me imagino que de ciertas industrias y también de la industria del cliente, porque uno siempre se inspira también de otro, o como que uno trae casos de otra industria, y eso también aporta mucho y abre mucho la mente en esa primera etapa del proceso de Design Thinking. ¿Y qué sigue después? Tenemos esto, como que abrimos la mente. Sí, divergencia, ¿cierto? Y ahora, Sí. ya, ahí es donde ocurre el riesgo de no converger a algo, y ahí es donde en estos primeros sprints tenemos, por ejemplo, lo que, no sé si lo mencionó Francisco, las etapas de blocking. Acá estamos hablando de mundos 3D, ya sea en una pantalla de computador o en un casco de realidad virtual. El blocking es cuando tenemos la geometría básica del espacio 3D que va a componer la escena donde se va a hacer esta experiencia, sin iluminación, sin texturización. Es como cuando hacemos el dibujo en servilleta, pero en el espacio 3D, ¿ya? Y con eso podemos rápidamente entender si es que lo que el cliente está imaginando, ya sea desde la perspectiva de cámara, ya sea desde el tamaño de los objetos, de las interacciones, puedan validarse para que después todo lo que venga haga sentido. Y un segundo antes de darle la palabra a Francisco, ¿hay algo que nos pueden mostrar, así como compartir pantalla y como mostrar un poco de lo que está pasando el tras bambalina de este proceso? Perfecto, mientras Francisco habla, yo busco algo. Quería agregar a ese proceso, como bien dijo Seba, de la divergencia, ahora viene la convergencia. Entonces, nuestro proceso, junto con el blocking, es hacer un storyboard. Igual que las películas, igual que las animaciones. Entonces, hacemos un storyboard para acotar, no solamente como un punto de referencia visual de más o menos desde qué ángulo o cuál es el alcance que yo voy a tener en un espacio físico virtual, ¿cierto? Pero además de interacciones, ¿verdad? ¿Qué voy a poder hacer y qué no voy a poder hacer? Porque en la naturaleza de lo que nosotros trabajamos hay dos componentes muy potentes que son casi 50 y 50, que es lo visual y lo interactivo, ¿verdad? Las mecánicas que le llamamos. ¿Qué es lo que yo puedo hacer y cómo lo voy a hacer? Por ejemplo, en el caso de Roma, que Seba después puede mostrar, el profesor quería tener una sesión. Perfecto, quería tener una sesión con alumnos. ¿Sesión online o sesión física? Porque son caminos muy distintos. Si es online, significa que yo voy a poder o tengo que tener comunicación por voz, porque estoy con un casco. No puedo escribir, no puedo chatear, entonces tiene que ser por voz, a distancia. Pero soy física, si yo agrego comunicación por voz, voy a escuchar doble. Te voy a escuchar a ti en el espacio físico y te voy a escuchar por el retorno. Entonces, ese tipo de cosas que son detalles que el cliente no lo tiene muy claro, nosotros tenemos que tener muy claro, sí, y definir, ok, esto es lo que tú quieres, cómo lo quieres hacer, entonces tenemos que ir definiendo. Y eso lo hacemos a través de el storyboard, donde nosotros vamos reforzando esta idea. Tú vas a estar con los 4 alumnos, tú te vas a desplazar, tú vas a hablar con tu voz sin micrófono y la gente te va a escuchar por su oído, digamos, libre. Y ese tipo de cosas. Y nosotros vamos generando esa historia, ese flujo del cliente de una forma también muy visual. De hecho, encontré justo lo que estaba hablando. Saqué toda la referencia al nombre del cliente, espero. Y acá, por ejemplo, es un storyboard de cómo va a ser la experiencia. Y esta es la misma de Roma que estamos hablando. Y acá es un boceteo, ¿cierto? Muy de servilleta, obviamente en un tablet, con tecnología, pero que muestra cómo va a ser el flujo de la experiencia, cómo el profesor va a entrar, con quién se va a encontrar. Y esto tiene una parte visual y una parte como más de texto, ¿ya? Entonces, acá tenemos las primeras visualizaciones de cómo voy a hacer esto. Después, a la medida que vamos avanzando en el proyecto, ya tenemos el blocking que hablaba. Y acá, de esta representación que teníamos de cómo iba a ser en un boceteo, ¿cómo se llama? La casa, la domus, ¿cómo se llama? Hemos aprendido harto del lenguaje romano, pasa a una escena ya 3D, pero que no tiene ninguna texturización, más allá de estos colores que representan distintas cosas que existen, ¿ya? Para poder ver la geometría correctamente. Y después de eso, vamos viendo cómo las primeras iteraciones ya van incorporando
las primeras texturas, los primeros objetos 3D. Sigue creciendo el proyecto y acá ya podemos ir viendo, a ver, este yo creo que ya se ve un poquito mejor. Pero si se fija acá, ya está mucho más avanzado. No voy a mostrar la versión final, pero esto puede ir mostrando como las distintas etapas del proceso. Y para la segunda escena que estamos armando, que es la de las calles, acá nuevamente tenemos un proceso de blocking y que se puede ver que no hay ninguna textura, no hay nada como del escenario final, pero sí permite entender claramente dónde van a ser los espacios donde se va a poder recorrer el escenario, cómo va a estar distribuido estos mismos stands, etc. Es un poco nuestro proceso de prototipado y de, como hablábamos con Francisco, de co-creación, donde vamos tempranamente mostrando al cliente cómo va a ser la versión prototipo justamente de lo que van a ver en la entrega final. ¿Quiénes participan de este, digamos, además de ustedes y el equipo del cliente? Como concretamente, ¿qué roles hay dentro de este proceso? A ver, nosotros trabajamos con células de desarrollo, que una célula típica tiene 3 grandes componentes. Una persona que está como project manager y que además también tiene la visión general del proyecto, ¿ya? Después hay una persona que se dedica a la parte de programación y de todo lo que es como la parte más técnica dura del proyecto, y otra parte que es de artistas técnicos. Ahí tiene los componentes 3D, los componentes de animación, UI, UX, etc. Esa es como la célula base, pero nuestro equipo es bien dinámico en el sentido de que distintas personas tienen distintas habilidades o expertise. Entonces, por ejemplo, dentro de nuestro equipo tenemos una chica que no solo es muy buena, sino que también ha tomado cursos de UX y UI. Por lo tanto, toda la parte de interfaces y de diseño de flujo de las interfaces de la experiencia, ella se involucra para que ya esta como línea que nosotros estamos de cierta forma manteniendo de diseño de flujos de experiencia tenga esa firma que le estamos dando. ¿Y ella es diseñadora o se convierte? Ella y la mayoría de las personas que trabajan con nosotros son diseñadores de videojuegos. Excelente. Que mezclan justamente el mundo del diseño 3D con el mundo del diseño 2D también, porque interactuamos mucho, pero también con toda la parte de ingeniería que hay por detrás, de programación, de matemáticas, de física, que no es para nada menor y por el hecho de que se habla de videojuegos a veces se subestima la capacidad y el talento que tienen estas personas. ¿Cómo aseguran ahí? Porque hablamos hace un ratito de la precisión histórica, ¿no? Del accuracy en inglés. ¿Cómo se aseguran que eso se da? Como que ahí vimos un montón de objetos, un montón de referencias históricas. Claro, en esta primera etapa me imagino que no es necesario, corrígeme si me equivoco, que haya como tanta precisión, pero ya en la medida en la cual el prototipo va avanzando y se está haciendo más complejo, importante. Francisco. El rol, como esto no es desarrollo de tecnología tradicional, es muy artístico y también entramos en múltiples disciplinas, o sea, trabajamos en minería, trabajamos en salud, trabajamos en historia, trabajamos en pedagogía. Entonces, hay una componente de consultor, como cuál es la gracia del consultor que puede entrar a cualquier industria y hacer un ramp up muy rápido y entender muy rápido la problemática y entender la naturaleza del... Nosotros, ese PM, que es el Project Manager, cumple ese rol de hacer el vínculo no solamente de seguir la Gantt, de que el equipo esté bien, que tenga todo lo que necesita, etcétera, sino que también hace un trabajo de investigación y cercanía con el cliente. Por ejemplo, en historia, nosotros nos acercamos, tiene que ser estudioso, por definición el PM le tiene que gustar aprender algo nuevo, porque en Roma, ok, estamos en el año 200, quién era el emperador, cuál era el tipo de latín que se hablaba. Entonces, cuando tú vas con el cliente y tú le vas haciendo estas preguntas, ellos también se van compenetrando más contigo, se involucran más en el proyecto y eso permite que los detalles más finos, como por ejemplo, qué moneda es la que se usaba, cuál era el cuadro que debiese ir aquí en esta esquina del senador, ese tipo de conversación sea mucho más fluida gracias a que te ven a ti como que tú estás entrando en su terreno y no solamente tratando de sacar la información a ellos. Entonces, ese aspecto del Project Manager, que es
Project Manager más algo más que no sabría cómo definir, que es el que está Un estudiando. el SME que le llaman en la empresa gringa, Subject Matter Expert. Claro, tiene que ser alguien que pueda entrar y compenetrarse muy bien con un minero, con un historiador, con un médico, con un piloto, etcétera, etcétera. Y ahí es donde los perfiles de Francisco y mío, de cierta forma, que somos profe, podemos desaprender para aprender nuevamente muchas cosas, es crucial. Tenemos esa curiosidad y el conocimiento de nuestra background de industria, etcétera, para poder hacer este tipo de proyectos que son desafiantes, pero si tienes pasión, te satisfacen mucho. Yendo un poquito más adelante en el framework del design thinking, ¿cómo prueban esos prototipos? Ahí estoy pensando que lo van a probar con el cliente interno, no con el profesor de historia, que va a buscar cierta rigurosidad científica, académica, va a querer transmitir ciertas cosas de alguna manera, pero también luego con los alumnos, y no sé si hay otros stakeholders ahí involucrados. Sí. En primerísima instancia, el equipo que no esté involucrado en el desarrollo del proyecto, por lo general, ayuda en las etapas de revisión, de QA, etcétera, para que desde una perspectiva no sesgada que tienen los que se involucran mucho en el proyecto, puedan dar su opinión. Justamente desde el punto de vista de usabilidad, desde el punto de vista de bugs que a veces se pasan, etcétera. Después, en una segunda etapa, tenemos la fortuna de tener como buenas redes de contacto donde hay personas quizás de industrias similares que nos pueden aportar su expertise técnico para hacer revisiones. Sin ir más allá, por ejemplo, en un proyecto muy grande y muy espectacular que estamos haciendo de minería con una universidad, los profesores nos decían que eran como mineros de agua dulce, porque eran académicos, tenían mucho de la parte teórica de cómo funcionaba, pero no iban mucho a la mina. Entonces habían ciertos procesos que no tenían claro. Y ahí teníamos la ventaja, por ejemplo, de que Francisco tiene un familiar cercano que trabaja en la minería y que le pudimos mostrar la experiencia y pudimos validar ciertos aspectos. Y en tercer lugar, cuando ya entramos en la etapa quizás no tanto de prototipado, sino que ya marcha blanca de los productos con los clientes, ahí instamos a tener experiencias con los usuarios finales, que son los estudiantes, porque los profesores también tienen su sesgo, también tienen su vista muy académica, y al final quien va a usar la experiencia es el estudiante, y el estudiante es el que entrega la pauta final para entregar el producto ya acabado. Y ahí ese proceso de testeo, validación, ¿no? Pueden ser como distintas etapas que cumplen con distintos objetivos. ¿Quién lo gestiona? ¿Quién lleva eso a cabo? ¿Quién facilita eso? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo concretamente? Por general, el PM. El PM de los proyectos es un líder multifacético, de cierta forma, y por eso también lo tomamos nosotros que hemos estado involucrados no solamente en el mundo técnico, en el mundo comercial, sino que también en el mundo, digamos, de desarrollo de software, de experiencia. Yo he trabajado si bien poco tiempo, en una empresa de marketing digital y aprendí mucho de justamente los procesos de testing, ¿cierto? De diseño de experiencia. Y todo ese aprendizaje lo hemos incorporado en los procesos internos de nuestra compañía. Pero sí recae mucho eso en la expertise, digamos, como que tenemos y que estamos también entregándole a los próximos líderes del equipo que hemos identificado para que tengan estas capacidades. Gracias, Sebastián. Un segundo, Francisco. Antes, ¿por qué les preguntaba eso? Porque, bueno, también yo desde mi sombrero de docente y de como entrenadora de investigadores en experiencia del usuario, o UX Researcher, soy perfectamente consciente que no siempre en los equipos se justifica la presencia de un investigador full-time, ¿no? Y si bien podemos como trabajar por proyecto y tener una intervención puntual, a veces hay que descentralizar y también como empoderar a otras personas que tienen otros roles para que puedan llevar a cabo procesos puntuales. Y en este caso quería saber cómo dentro del equipo de ustedes, ¿quién es ese rol? ¿Quién cumple con este rol de como researcher, por lo menos para validar prototipos? Y entiendo que es el tema, que me parece interesante saberlo.
Francisco, dale. Sí, que quería complementar que también por la naturaleza innovadora de los proyectos que hacemos, no hay siempre una contraparte que esté preparada para hacer este tipo de pruebas, ni el poder y el alcance para coordinar las pruebas. Entonces, claro, en algunas instituciones sí hay una entidad que es, no sé, innovación en aula, por ejemplo, y ellos tienen potestad de coordinar con distintas áreas y coordinar un grupo de alumnos y qué sé yo. Pero en otras entidades, a veces el mismo profesor, el que está como contraparte, que no tiene experiencia en PM, que no tiene experiencia en desarrollo de software, y es más difícil esta etapa. La primera etapa es más fácil, que es la etapa de diseño, donde el profesor dice, oye, la visión de lo que quiere, eso está perfecto, pero después que estamos en la etapa QA, no saben darnos buen feedback, los feedbacks son, oye, esto no funciona. Entonces, si no hay una contraparte que tenga experiencia en desarrollo de software y sepa entregar un buen feedback, se nos hace más complejo desde nuestro lado. Pero es donde guiamos a los clientes con pautas de revisión también y nuevamente ocupamos nuestra experiencia para darle estructura a esto que hemos visto a veces en nuestra industria, especialmente la industria como que está cercana a los videojuegos, es muy informal y poco ingenieril, se podría decir. Y ahí nos destacamos justamente por tener esta experiencia corporativa que le da el orden a las cosas. No, interesante, rescato esa necesidad de como... Y de alguna manera trato de promoverla también, por eso estoy haciendo esto y el podcast, el blog, y como tratando de desmistificar conceptos de research para que uno se los pueda llevar y aplicar en sus proyectos. En el fondo, como democratizar la investigación con usuario. Creo que, si bien es genial cuando uno tiene la posibilidad de hacerlo full time porque uno es investigador y se dedica a eso y como genial, pero muchas veces en los equipos no se puede. Uno tiene que, así como somos creadores de contenido, somos formadores, somos docentes, mentoreamos, hacemos un montón de cosas, también creo que el ser capaz de hacer validación, hacer testeo, investigación con usuario, puede ser parte de una serie de capacidades, como microcapacidades que se van asimilando, aprendiendo y aplicando en distintas instancias. ¿Hay alguna herramienta particular? Bueno, yo, o sea, no quiero caer en la herramientitis y decir, mira, porque siento que hoy día también en el mundo del diseño y quizás más en el mundo del diseño de interacción, uno como que se casa mucho con algunas herramientas y sabemos que ser diseñador va mucho más allá de eso y en el fondo promovemos también el pensamiento de diseño como manera de resolver problemas. Pero aún así, en la práctica, así como hacer las cosas concretas, por ejemplo, cuando Sebastián compartiste pantalla y nos mostraste cómo son los storyboards, cómo se ve un video, como que eso lo hace más concreto, ¿no? En distintos, desde baja fidelidad, mediana, alta fidelidad, etc. ¿Qué herramientas usan ustedes en todas estas etapas? Si nos pueden dar alguno. Sí, a ver, al principio, especialmente si es que lo hacemos en tiempo real, nosotros trabajamos remoto, eso es un componente importante. Cada uno de los miembros del equipo está desde sus casas, entonces necesitamos herramientas digitales que nos permitan colaborar en tiempo real, ¿ya? En ese sentido, Miro es el clásico, yo creo, y que todo el mundo ocupa por lo práctico, fácil de ocupar que es, para toda la representación visual, por ejemplo, de mood boards, de hacer un storyboard, de hacer un diagrama de flujo, partimos desde Miro. Y después hemos, yo creo, pasado por muchas herramientas y al final volvemos a lo básico, que es Google Drive o cualquiera de sus iteraciones de PPTs, Words y Excel compartido y dinámico, que puede ser Microsoft, puede ser Google, puede ser hasta Apple de repente. Un poco es lo mismo. Y una herramienta estilo Notion, que nosotros como empezamos hace un tiempo atrás, ocupamos Coda, que son estas herramientas de páginas web que se adaptan para reflejar datos de todas las maneras posibles. Entonces, cuando hacemos la colaboración en tiempo real, partimos con Miro y eso después lo pasamos a un documento dentro de Coda que tiene páginas con la carta GAN del proyecto,
la ingeniería de detalles, por ejemplo, o el documento de diseño de experiencia, ¿cómo se llama? Cartagan, documento de diseño de experiencia, el mood board o las referencias que tenemos para el desarrollo, y a partir de eso vamos haciendo el seguimiento. Y la otra herramienta que ocupamos es la herramienta de comunicaciones principal que usamos en el día a día, que es Discord. Nuestra oficina son canales de voz de Discord, y así como en una oficina física uno va y le toca la puerta al compañero, acá nosotros vamos, nos metemos al canal de voz donde está la persona que necesitamos. Oye, ¿tenía un segundito? Sí, listo. Nos ponemos a conversar, compartimos pantalla, si es necesario prendemos las cámaras, pero por lo general lo hacemos de esa manera. Y no sé si, Fran, dentro del stack básico, al menos de prototipado, hay algo que se me escape. No estoy hablando del elefante en la pieza, que es la inteligencia artificial, que ahí quizás Fran la va a mencionar. Sí. No, yo diría que dentro de esas herramientas, dado que nosotros trabajamos con herramientas 3D, el prototipado, una vez que pasa el concepto, ya tiene que estar en la misma herramienta, y ahí es donde está la etapa de blocking que se mostró al principio, y etcétera. Entonces ya normalmente para el 3D se usa Blender, que es una herramienta muy poderosa, y ese normalmente Open source también, que es open source. Entonces destacable. exacto, ahí se presenta el prototipo visual, y después ese prototipo visual, si estamos ok, se pasa al engine, que es el motor que genera la experiencia, que nosotros usamos principalmente dos, se llama Unreal Engine y Unity, que son engines que hacen experiencias, digamos, virtuales de 3D, y ahí hacemos el prototipo de a poquitito y con saltos discretos de estos sprints. Sí. ¿Y el bueno, elefante? ¿La el inteligencia? elefante, la inteligencia artificial. Estamos hablando de lo básico, porque, y quería hacer como un espacio especial para la inteligencia artificial, porque nosotros como empresa partimos de manera informal o más allá de informal, con una estructura inicial hace unos 4 años atrás, y recién hace 1 año y medio, a partir también de una ronda de financiamiento, pudimos establecer una empresa donde Francisco y yo nos dedicábamos al 100%, tener un equipo, etc. Y en esa transición, especialmente en el último año y medio, que coincidió con el boom justamente de la inteligencia artificial, hemos incorporado en todo el workflow herramientas, ya sea, por ejemplo, para la generación de propuestas comerciales. Puede sonar bastante, pero yo al menos, toda mi vida hice propuestas comerciales, ya tengo un estilo en que las escribo. Entonces, yo puedo alimentar a ChatGPT o alguna otra herramienta mis propuestas, mi estilo, y después le doy todos los antecedentes que tengo de las conversaciones con los clientes, etcétera, y en base a eso le pido, ya, hazme una introducción, hazme una descripción del desafío, una descripción de cómo se puede abordar, y después ya la parte que tengo que hacer yo, que no le voy a pedir a una máquina, que es la evaluación de los esfuerzos, que lo hacemos como equipo, eso lo hacemos también. Generación, por ejemplo, de imágenes para referencia, tanto en los moodboards como en la generación de las propuestas. También lo ocupamos mucho en inteligencia artificial. En el prototipado estamos ocupando muchas herramientas que permiten que cosas que antes se demoraban 1 semana lo podamos tener literalmente en segundos. El hecho de tener un locutor que en vez de tener, no sé, nosotros nos grabamos en el equipo o algunas personas que hablan bonito, nos grabamos un par de minutos, sintetizamos nuestras voces y después todos los diálogos de las experiencias que hacemos los utilizamos con síntesis de voz de inteligencia artificial para que se escuche bien y que sea fácil de sacar. Porque después, si uno lo hace, a pesar de tener buen micrófono, etcétera, hay que quitar el eco, hay que hacer harto esfuerzo, que con esta herramienta ya está listo. Y, ¿Eleven Labs? ¿ah? ¿Eleven Labs? Muy bien, Eleven Labs. Amo Eleven Labs, de verdad ha sido como... Y tenemos me atrevo a decir que tenemos una capa de uso de la inteligencia artificial que es más bien funcional, que nos ayuda justamente como el asistente a facilitar los procesos, que es como la mayoría de la gente quizás lo está ocupando. Pero hay una parte donde ya es más crítico el uso, que es, por ejemplo, en el código. Los que estamos metidos en este mundo sabemos la revolución que la inteligencia artificial significa para hacer creación de herramientas digitales. Ahora no necesitas saber necesitas saber de código para entender lo que te arroja y poder modificarlo, pero ya no necesitas hacer todo eso. Un ejemplo le decía a Francisco, yo ayer dije, ya, me voy a hacer una página web personal, que hace tiempo que no lo he hecho. Y desde tener la idea, una estructura de cómo lo quería hacer, a tener la página publicada, no estoy exagerando, no fueron más de 5 minutos, desde que me creé la cuenta en Vercel. Le pedí una AI que me hiciera una página, un portafolio que tuviera estas características,
5 minutos esa página estaba publicada. Esa capacidad ahora es impresionante y no la teníamos antes. Pero estamos evolucionando a que no solamente sea una herramienta complementaria, sino que sea el centro de nuestras experiencias. Y ahí le paso la palabra a Fran para que comente un poco cómo estamos ocupando la inteligencia artificial más fuertemente como parte de la experiencia que como un asistente a nuestros procesos del día a día. Sí, ahí, por ejemplo, Eleven Labs es maravilloso porque en el fondo podemos incluso generar voces de personas conocidas, como por ejemplo puedo poner la voz del profesor en la experiencia y sintetizar la cantidad de diálogos que queramos. Hace 2 años, cuando nosotros partimos con esto, el punto más difícil para nosotros era poder generar audios, ¿verdad? Porque para que quedara locuciones, que teníamos que cotizar un actor y eso es carísimo, y con la inteligencia artificial es como, locuciones en latín, por ejemplo en Roma, vamos a dar el discurso de Cipión, ¿cierto? En el Senado, y ChatGPT, oye, ¿cuál es el discurso más famoso de Cipión? Háblame, escríbelo fonéticamente en el latín de este año, del año de referencia, del 200 antes de Cristo, y después Eleven Labs y generamos en cuestión de minutos algo que hubiera sido muy, muy difícil de hacer. Y también estas cositas chicas de la persona, qué sé yo, en la calle, diciendo groserías en latín y qué sé yo, todo eso se facilita. Y en la experiencia misma, nosotros estamos involucrando la inteligencia artificial para hacer un guía. Hay una experiencia muy bonita, que no sé si sea mientras estoy conversando si tendrás algo para mostrar, pero tenemos una de las primeras minas virtuales para entrenamiento de Sudamérica, probablemente del mundo, en donde es una mina que no solamente simula un camión o no solamente simula sino que simula la mina completa para fines de educación. Entonces, la idea es que los estudiantes de minería puedan ir a esta mina y tener una simulación de lo que es la visita, en particular la visita. Cosas que se pueden hacer en la visita, cosas que no se pueden hacer en la visita, y tener una noción de las dimensiones. Y para esta guía, para este recorrido, hay una IA que tiene un avatar, que tiene un nombre, tiene un apellido, tiene una vida, tiene una historia en esta mina, y tú puedes hacerle preguntas a la inteligencia artificial, que es este avatar que te está guiando, y tú le puedes preguntar lo que tú quieras. Le puedes preguntar qué camión es ese, cuántas toneladas aguanta, la mina, hace cuánto existe, quién es el inversionista, cuántas toneladas hace al año, lo que tú quieras. Y la IA te responde en su rol de que es tu guía. Y no solamente, y aquí está la gran noción, no solamente contesta, sino que además está evaluando qué tan buenas son tus preguntas. Y ese es el cambio radical o la innovación más disruptiva que estamos haciendo, de que el IA te ayuda, ¿cierto?, a contestar tus preguntas, pero también es un subrogante del profesor que está haciendo una evaluación. Oye, ¿qué tan buenas fueron las preguntas? ¿Fue grosero o no fue grosero? Incluso si es grosero, esta simulación se diseñó para que fuera seria. Si tú le dices algo, digamos, que no corresponde, fuera de lugar a este guía, él te saca y te echa, como pasaría en la vida real. Y se termina la experiencia. Y se termina y te vas, y hasta ahí llegaste. Como pasaría en la vida real. Entonces, esa es nuestra, digamos, apuesta al uso de inteligencia artificial, que además de ser un personaje NPC, que le llaman normalmente, es un término que viene en los videojuegos, que es un personaje que no es controlado por un humano, sino que está ahí y normalmente te muestra una historia, te cuenta algo, te da una misión. Aquí este es activo, tiene una agencia, es un agente que está haciendo algo sobre el alumno, está evaluando y está evaluando en múltiples dimensiones. No solamente, oye, qué tan buena es la pregunta, qué tan buena fue su ortografía, qué tan buena era su gramática, qué tan pertinente fue, qué tan educado fue, etcétera, etcétera. Y eso lo encontramos muy, muy potente. Me imagino un montón de aplicaciones ahí porque como docente creo que cada día más necesitamos entrenar a las personas y no necesariamente esperar que aprendan, como entregar conocimiento, recibir conocimiento. Bueno, hay múltiples formas, hay múltiples maneras de aprender, pero creo que el entrenamiento, así como en el mismo sentido que el entrenamiento físico, cuando uno entrena y hace deporte, creo que el entrenamiento es clave para poder incorporar desarrollar capacidades, cambiar comportamiento. Entonces, me imagino esto como una especie de ayudante, de entrenador docente, que
claro, que permite llevar más allá la evaluación, como... Porque también sabemos, ahí paréntesis, sobre el mundo de la educación, hoy día lo escucho, lo veo en conversaciones con colegas docentes, que es cada día más complejo saber si respondió el alumno o respondió la IA cuando tú pasas una prueba. Y de hecho, identificando patrones en la respuesta de los alumnos, cada día más docentes ven que probablemente las respuestas fueron generadas por ChatGPT, cosa que no queremos, obviamente. Entonces, hay que empezar a ver cómo se transforma la evaluación y cómo hacemos para que las personas de verdad aprendan, de verdad interactúen con los contenidos, que de verdad estén ahí, que no haya una IA conectada a la clase. Es como muy, muy desafiante todo esto que estamos viviendo. No es el futuro, es como el ahora. Esto ya fue ayer, así como... Francisco, dale. Que como extensión justamente de eso que tú mencionas, nosotros estamos haciendo unos prototipos de un avatar que es un video. Qué coincidente, justo tengo preparado algo para mostrar. Genial. Y que en el fondo un poquito es a romper esa barrera. Hay una distinción gigante entre contestar escrito y contestar hablado. Porque en el hablado tú no tienes tiempo para ir a hacer una pausa, para apagar la cámara. Tú estás improvisando constantemente tu respuesta, mientras que cuando es escrito te puedes tomar el tiempo que tú quieras, ¿verdad? Incluso un par de segundos, aunque sea un chat en directo, un par de segundos hace la diferencia. Cuando yo te hago una pregunta, tú tienes que, on your feet, al tiro, tienes que contestar. Entonces, nosotros creemos que a medida que vayan avanzando estas tecnologías, como lo que está mostrando Seba, que es un ejemplo de una IA, que usamos un avatar, digamos, que es video, ya no es un dibujo animado, y que puede hablar de vuelta y que está escuchando en tiempo real, para nosotros ese es el siguiente paso para poder acotar el uso de inteligencia artificial en la respuesta. Por más que yo esté con el chat GPT al lado y esté escribiendo, se hace más difícil si es que yo tengo que, digamos, contestarle a alguien, aunque sea una IA. Y en este caso, por ejemplo, es un prototipo en donde yo estoy practicando algo que se practica muy poco en la formación en general y en las empresas, que es discusiones difíciles. Aquí, por ejemplo, yo estoy simulando un despido donde yo tengo que despedir a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial está programada para contestar de distintas formas. En este caso me está contestando agresivo. Es decir, oye, ¿por qué me estás haciendo esto a mí? ¿Por qué yo lo he dado todo? Entonces me ponen un estrés que es muy difícil de lograr en texto, ¿verdad? Porque yo tengo que, como una conversación, yo tengo que contestar de inmediato. Hay espontaneidad, emociones, comunicación no verbal. Correcto. Entonces, para nosotros este es como el siguiente paso de estas interacciones humano-computador, que es lo que hablábamos al principio. Ya es tu voz, es como tú te comunicas el 90% del día. Y cada vez más con los avances que están haciendo exponenciales, el resto de las cosas que la inteligencia artificial ahora no puede evaluar, como por ejemplo lo que tú decías, Carmen, de lenguaje no verbal, eso con las próximas iteraciones donde la inteligencia artificial va a poder tener acceso a tu cámara y va a poder evaluar no solamente tu voz, y ahora evalúa el texto, pero después puede evaluar no solamente el texto, sino que la entonación y la forma de hablar. Puede evaluar también tu lenguaje no verbal. Y todo eso no es algo que se vea en el futuro, estamos a meses de que esas cosas se liberen y que las podamos incorporar para poder hacer simulaciones cada vez más complejas y que nuevamente te permiten entrenar cosas que, si es que lo haces con un humano, de repente, no sé, una interacción mala con una persona, de dar feedback de un despido, tú puedes dañar a una persona. Y eso es difícil de practicarlo con un role-playing. Lo que queremos es que evitar ese tipo de situaciones y que los líderes que muchas veces avanzan en las organizaciones porque sus habilidades técnicas son muy buenas, pero quizás sus habilidades interpersonales no están bien desarrolladas, que cuenten con herramientas para que las puedan desarrollar sin tener que hacer inversiones de cursos de role-playing con actores, sino que con herramientas modernas. ¿Por qué pregunto esto? Porque me acuerdo, para mí, bueno, se me quedó un poco desde mi experiencia de estudiante, ese juego simulación global de L'Oréal, que claro, era L'Oréal. O sea, L'Oréal sí podía, tenía la capacidad creativa, tenía una gran cantidad de productos,
la tecnología, y bueno, trabajaba en colaboración con distintas universidades en Canadá en esa época, pero se hacía a nivel global, para tener ese simulador de negocios, donde uno como estudiante podía crear producto, lanzarlo, había información del mercado, podía transaccionar acciones de L'Oréal y demás. Y luego hay simuladores, no sé, en la industria aeronáutica, hay simuladores de vuelo. Hay como industria donde eso se hace hace mucho tiempo, en distintas, obviamente como con distintos niveles de complejidad, pero hoy es más fácil, entre comillas, o más accesible hacer esto en el mundo de la educación, training para distintas industrias. Como que ya no es algo como tan exclusivo para grandes cuentas, por decirlo de alguna manera. Exacto. Sí, cada vez más. Y acá está la típica decisión que tienen que tomar las instituciones y las compañías de ir por algo productizado, que tiene una baja capacidad de customización, pero que tiene un precio quizás más asequible, que ya existen ese tipo de ofertas, o ir con una propuesta a la medida que sus necesidades particulares sean atendidas a través de una experiencia que puede ser customizada. Sí, al menos nosotros estamos existiendo hace 4 años, entonces sí hay inversión, si no, no estaríamos hablando acá. Pero todavía vemos que, al menos desde el punto de vista académico, ocurre en las principales compañías. Lo que estamos viendo es que en el mundo industrial ya está ampliándose mucho más, y no son solamente las top, sino que empresas medianas, principalmente hacia arriba, están invirtiendo en estas tecnologías porque ven el valor de el entrenamiento constante, el entrenamiento sin riesgo, y el poner a las personas en situaciones realistas antes de que ocurran, para que puedan facilitar la toma de decisiones ante ese tipo de situaciones. Francisco. Y también creo que desde el punto de vista de la accesibilidad, o sea, este es el mejor momento para hacer errores, fail fast, errores como haz algo y si no funciona, haz otra cosa o mejórala, itérala, porque con la inteligencia artificial, la verdad es que nosotros, yo diría que, y siendo bien práctico, hemos podido avanzar cosas que se podían demorar días, incluso semanas. Gracias a la asistencia de inteligencia artificial la podemos acortar a un día o medio día. Entonces, la capacidad de poder generar prototipos y modificar, y cámbialo así, y cámbialo acá, que cada cambio cuando es un humano quizás se puede demorar, qué sé yo, por decirte algo, 10 minutos un humano, la IA lo hace en menos de un minuto. Entonces ya es 10x, ¿verdad? Entonces tú cambias y giras y cambias y das vueltas y, no me gustó esto. Entonces, este es el momento increíble que estamos viviendo, en donde yo, sin tener una expertise profundo en tecnología, yo puedo, gracias a las herramientas que tenemos hoy día, podemos hacer pruebas y errores mucho más rápido. Y eso es fantástico. Entonces, mi micrófono. Y quiero complementar eso también con quizás esa capacidad que tenemos nosotros de ir y mostrar ideas y abrir la mente. O sea, el hecho de que hayamos hecho clases de Design Thinking y conozcamos la metodología, nos permite hacer sesiones con un cliente de divergencia, de cierta forma, que son entretenidas porque mostramos experiencia, pueden ponerse los cascos, ver la experiencia, tocar, que es lo que quieren todos los clientes, y después de eso, que se les prenda la ampolletita para decir, este es el caso de uso que aplicaría en mi industria. Entonces, un poco la invitación es que, y de hecho, aprovechar la plataforma, que nos puedan contactar, porque este tipo de sesiones, creo, nosotros le llamamos como wake up sessions, así como despiértate al mundo inmersivo, 3D, etcétera. Vamos a las compañías, mostramos de qué se trata todo esto, y a partir de un proceso de mini design thinking podemos salir con un prototipo a ejecutar en los próximos meses, semanas, o qué sé yo. Pero uno necesita estar expuesto a estímulos diferentes y como que abrir la mente sin necesariamente estar ahora enfocado en resolver un problema puntual. Exacto. Entonces, si hoy día busco una solución a algo, como que estoy muy enfocado en eso, pero se me olvida todo el abanico de posibilidades que tengo al estar expuesto a algo, como a vivir inclusive experiencias diferentes con otras marcas, a como consumir contenido sobre temas que no son quizás de contingencia para mi negocio hoy, pero que sí me permiten
cómo estimular mi creatividad. Exacto. Incluso dentro de una misma empresa, el hecho de los silos que se crean en las áreas y que no se comunican, el hecho de generar una instancia donde, por ejemplo, hay alguien de recursos humanos, con alguien de operaciones, con alguien de venta, y que esas tres personas puedan mostrar sus dolores, a partir de la experiencia de esta, entender cómo a su dolor propio del negocio le hace sentido, hace que se entienda mucho más quizás como los dolores que hay como negocio y que tienen más prioridad quizás a reducir el costo de tal aparato. Y ahí, una pequeña pregunta como un poco anexa, digamos, pero ¿hay alguna componente digital a todo eso? Porque estamos hablando de realidad aumentada, realidad virtual, es como que todo es entre la persona y el dispositivo, y bueno, y todo ese ámbito intermedio, pero ¿hay alguna componente digital? O sea, los alumnos están en clase cuando están en un espacio físico, cuando... ¿Cómo se conecta eso con la realidad física, digamos, con el espacio físico? Sí, están ambas, porque hay experiencias que son, por su naturaleza, más como individuales, o si es que son multiusuarios, son con cada usuario desde su casa o desde su lugar conectados a través de Internet. Pero muchas de las experiencias que nosotros hacemos son, especialmente las para clases, son in situ. Entonces, este profesor con los 4 estudiantes de Roma van a estar en una misma sala de clase, se van a comunicar por su voz normal, no a través de micrófono, etcétera, y van a vivir esto dentro como un espacio seguro, etcétera. ¿Ya? Entonces, hay mucho digital dentro de lo que hacemos, pero especialmente cuando son instancias como más B2C, de público masivo, ahí sí el digital se hace más necesario. O, por ejemplo, no sé, para hablar de una capacitación de uso de extintores, en vez de tener unos mandos que no pesan nada y que son ajenos, tener un extintor que tenga ¿cómo se llama? Los sensores y todo para poder simular el hecho de ocupar la herramienta como tal. O, no sé, en el caso de una experiencia donde haya que tener objetos físicos, en lo cual apoyar objetos tridimensionales, también se pueden ir haciendo eso. O sea, es cosa de sincronizar el espacio físico con el espacio virtual para poder hacer experiencias físicas. Ahí, perdón, para quienes nos escuchan o nos ven, cuando hablamos de una experiencia digital, es physical y digital, es esa unión entre los espacios físico Virtuales presenciales y reales. y lo digital, exacto. Y es como un término que está muy de uso también cuando hablamos de omnicanalidad, aunque en este caso es mucho más agotado a esta interacción entre espacio físico y lo digital, y va más allá de la cantidad de canales o de puntos de contacto que podamos tener. Francisco, y también la tecnología cada vez más va a ir apuntando hacia esas experiencias más físicas digitales. Por ejemplo, los cascos más modernos, que son los que usamos nosotros, tienen cámaras. Entonces ya tú no estás aislado en tu mundo, que depende de la experiencia. En Roma sí estás aislado porque la naturaleza de la experiencia es así, pero lo que vamos a ir viendo cada vez más es que tú estás con tu casco, pero tú estás en algún lugar físico. Caso típico, teleoperación, ¿verdad? Tú estás con el casco, estás viendo una maquinaria, quizás no sabes ni cómo se opera, y usando computer vision, el casco con las cámaras analiza qué componente tú estás viendo y te despliega la información necesaria. Eso puede ser tanto para aprendizaje como para hacer mantención, productividad, etcétera, y quizás incluso con una videollamada desde el experto en Alemania, que es el único que sabe cómo funciona esa máquina, y te puede ir guiando. Entonces, todavía, claro, estos cascos son pesados, todavía, digamos, tienen sus limitaciones, no están diseñados quizás para golpes y ese tipo de cosas que son aplicaciones más industriales, pero lo que estamos viendo es que la tendencia es que estos cascos van a ser cada vez más delgados, cada vez ser más parecidos a unos anteojos comunes y corrientes como los que tiene Seba, y eso va a abrir todo un mundo de aplicaciones, digamos, que son educacionales, pero sobre todo en la industria y en el mundo corporativo, donde sí o sí vas a estar expuesto a la realidad y tú vas a tener esta capa de información por sobre la realidad. ahí me imagino también muchas aplicaciones para el mundo de la salud, los museos. Yo la única vez que lo probé, de hecho, fue en un evento
en el mundo de la moda, donde lo estaban usando como para imaginar el futuro. Por ejemplo, la textura, para como poder visualizar colores, texturas, materiales. Sí, ahí, Expandir en el fondo las capacidades físicas y lo que tenemos, pero también abrir la mente, obviamente, como en un contexto mucho más creativo y de diseño de experiencia futura. Pero hay un montón de posibilidades. casos de uso, así como variopintos que te podría decir, en una clínica que próximamente espero que esto se empiece a anunciar porque va a ser a nivel nacional. Estamos haciendo una experiencia donde dejamos unos cascos para que las personas que están en terapias de rehabilitación, que están en es divertido que uno va a un hospital, pero es un lugar inhóspito. Suena divertido esa contradicción. Entonces, las personas que están en rehabilitación, que por lo general no lo están pasando bien, se puedan poner un casco y puedan viajar, por ejemplo, a una playa en Grecia y sentirse ahí, ¿ya? Y relajarse un poco, sentir como están en un bosque, etc. Ese tipo de cosas estamos haciendo ahora. Otro tipo de experiencias que tienen como otras aplicaciones es una experiencia de meditación y relajación para choferes de buses que tienen que trabajar por largos turnos y que se van a la hora de almuerzo o un break en la garita, que en ese momento, además de almorzar, etcétera, puedan hacer un ejercicio de respiración, de mindfulness, para que después de la tarde no anden ahí con la carrera, con todo. Y así, varias experiencias. Estamos, por ejemplo, en unas conversaciones con una institución de las Fuerzas Armadas, para no ser explícito, que puedan aprender no a disparar, que eso es parte del entrenamiento clásico, sino que puedan tener entrenamiento de situación, que el hecho de tomar el arma sea una consecuencia de un proceso de raciocinio que hizo a partir de una experiencia que vivió en la realidad virtual. Y así evitar estos casos que hemos visto donde le llaman los del carabinero o no sé, militares que le llaman de gatillo fácil, puedan de cierta forma tener el entrenamiento y bajar la carga cognitiva de tomar una decisión ante una situación de riesgo y que puedan hacerlo correctamente. Y en vez de quizás disparar a matar, puedan disparar a las piernas, por poner un ejemplo quizás no, del cual no conozco correctamente, pero que es un poco por lo que nos llamaron. Entonces, ese tipo de situaciones con distintas aplicaciones y casos de uso son las que estamos viendo en nuestro día a día. Un abanico de posibilidades. Y ahí, chicos, y con eso quizás también para ir cerrando, creo que se me vienen a la mente un montón de otras cosas, además de los temas fuera de cámara que hemos conversado al inicio, como, ¿qué le recomendarían a alguien que está iniciándose en el desarrollo de prototipos para productos tecnológicos de esta naturaleza? Como que está explorando Ahí le doy la palabra a Fran porque creo que ya lo dijo de manera muy elocuente. Sí, yo creo que primero perderle el miedo. Lo primero es familiarizarse con LLMs, ¿verdad? Puede ser ChatGPT, ahora DeepSeek si quieres, el que tú quieras, pero familiarizarte con la relación con una LLM de cotrabajo. Y no solamente que, oye, hazme esta carta o hazme, sino que el poder ir y venir con una IA. Esa es la primera habilidad que hay que empezar a desarrollar. Que, insisto, no es solamente el dame esto, sino el cómo tú lo vas guiando, ¿ya? Porque una cosa es un texto y otra cosa es un código, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo mucha experiencia en código, entonces tengo que ser bastante claro en lo que quiero que haga y cómo y entender esa relación. Y después, yo diría que ya cuando tú ya estás familiarizado y no le tienes miedo al ChatGPT o al LLM que tú quieras, ya podemos sugerir algunos ejemplos. Por ejemplo, en particular, hay un framework que nosotros usamos mucho, que es Vercel, y Vercel acaba de liberar hace poquito una aplicación en donde te ayuda a crear aplicaciones muy fácil. O sea, tú le das el prompt, oye, quiero hacer, por ejemplo, un ejemplo típico. Yo tenía una idea hace 10 años con un grupo de amigos, y creo que a todos nos ha pasado que nos juntamos, nos tomamos una cerveza, oye, sería increíble poder hacer un aplicativo que haga esto. Mi idea era un aplicativo que pudiera gestionar los regalos de las personas, ¿verdad? Entonces, oye, yo quiero hacerle un regalo a Carmen, ok, me junto con los amigos de Carmen y le hacemos en conjunto un regalo y Carmen nos dice qué es lo que quiere, ¿verdad? Y nunca
salimos de la conversación de diseño, en el fondo. Aquí le vamos a agregar esto, que va a ser así, que se va a conectar con esto. Pero hoy día, pasar de esa conversación a tener un prototipo funcional toma literalmente menos de 15 minutos o media hora más tardar, ¿verdad? Y eso pueden usar Vercel.ai o V0, que se llama, es una recomendación específica de algo que hemos usado, que nos gusta muchísimo, y creo que Seba también hizo unos experimentos ahí. Recomendamos empezar a como mojar los dedos, por así decirlo, en este tipo de tecnología. Entonces, primero, ser muy bueno en ChatGPT o tenerle confianza a ChatGPT y después pasar a una herramienta tipo V0 de Vercel, de corta cero, donde tú le dices, oye, quiero generar esta página o esta aplicación, y te la va construyendo ahí al minuto. Y quiero complementar eso con la parte anterior, y que tiene que ver también con mi conocimiento de Design Thinking, es estar atento a lo que pasa alrededor. A veces, en vez de quejarse de las cosas que a uno le pasan, decir como, esto es una oportunidad de mejorarlo, esto es una oportunidad de hacer algo que acá falta. No solamente pensar en problemas, sino que pensar en situaciones que pueden ser mejorables, ¿cierto? Y a partir de eso, partir planteándose un objetivo. Ya, detecté esto, quiero hacer algo, no sé. Un ejemplo burdo, quiero comer helados, pero no sé cuánto cuestan los helados, por lo tanto, me encantaría saber de todas las marcas de helados cuál es el óptimo de acuerdo a los sabores que me gustan y de acuerdo a los precios. Eso puede sonar como algo de investigación, etcétera. Ahora, con ChatGPT, con un script de Python, uno puede hacer un scrapping de Internet y rápidamente tener esa información, sin saber de código. Eso es lo importante. Entonces, tener un objetivo, tener claro qué es lo que quiero hacer, y a partir de eso, como decía Francisco, el ir y venir, el pedir que te enseñe cosas. Por ejemplo, yo le puedo pedir un código y después decirle, explícame línea por línea qué es lo que está haciendo esto. Y yo voy a ir aprendiendo de algo que no sabía a partir de la interacción con la inteligencia artificial. Entonces, como dice Francisco, mojarse los dedos, ¿cierto? Hacerlo, pero con un plan, tener más o menos claro qué es lo que quiero lograr para que eso tenga como desde una idea conceptual inicial a un prototipo, y ese prototipo salir a mostrarlo. Cada vez más hay más oportunidades para conseguir financiamiento, así que eso yo creo, prototipar y ocupar las ventajas que tienen estas herramientas de inteligencia artificial para facilitar esos procesos de prototipado. Y si alguien quiere contactar con ustedes para prototipar y dar vida a nuevas experiencias, ya sea en el mundo de la educación, en el mundo industrial, ¿cómo lo hacen? Sí, lo más fácil es entrar a nuestra página web, que es kyonxr.com. Vamos a dejar todo esto abajo escrito en el Buenísimo. video. Y bueno, desde la página están todos nuestros vínculos, pero donde estamos bien activos también para que puedan ver información. Estamos posteando todo lo que está pasando para que de manera asincrónica puedan prenderse estas ampolletitas. Es el LinkedIn que tenemos de Kion, linkedin.com/sites/KionXR, si no me equivoco. Y con eso pueden ver justamente harto contenido que estamos generando sobre llegamos al final de tecnologías este que están del incipientes y que nosotros podemos si ayudarlos a llevar a un proyecto a través del canal prototipado. y que debes hacer clic en la campanita. Excelente, muchísimas gracias, Sebastián, Francisco. Nos vamos a dejar acá todos los datos para que los contacten. Un abrazo. Y nada, bienvenidos. Creo que ya desde nuestras conversaciones anteriores me surgen un montón de aplicaciones y de temas, particularmente para el mundo de la salud y del deporte y el bienestar, que creo que lo vamos a abordar, ojalá en un próximo capítulo. Así que muchas gracias por haber aceptado la invitación. Saludos a la familia Learning, a propósito, pasando también. Así es. Y nos vemos en las redes. Muchas gracias. Nos vemos. Que estén muy bien.